El día de hoy, hermanos, dice el Señor Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y dice el versículo 17, esto os mando, que os améis unos a los otros. Hace 8 días, hermanos, nosotros estudiábamos de la palabra, cómo nos enseña, cómo el Espíritu Santo nos enseña que a pesar de lo difícil que parezca, amar sí es posible. En las circunstancias, incluso en lo que no es lo más preferible. Pero sí es posible para el cristiano llegar a amar. Y de hecho, hermanos, la Escritura está tan cierta de esta posibilidad que también dice que el amor es una victoria de parte del Señor en nuestras vidas. O sea, no nada más nos abre a la posibilidad de amar, sino que también nos dice, tan cierto es que es una victoria que el Señor concede. Y de eso nos habla, hermanos, la epístola de hoy, primera de Juan 5, los primeros 5 versículos. Y aquí el apóstol San Juan nos da una nueva dimensión del amor del que tanto hablaba el discípulo amado. Un amor que nos mantiene en común con el Señor, fíjense, muy importante, nos mantiene en una misma sintonía con el Señor y también nos da una victoria que muy interesantemente San Juan llama nuestra fe. Y esta es una dimensión del amor que solo en el Señor podemos encontrar. Cuando leíamos el Evangelio en San Juan 15, recordamos que el Señor está prácticamente leyendo su testamento para los discípulos, tanto para los 12 como para los demás discípulos y como para nosotros. Y antes de ser entregado en este testamento, el Señor nos explica en San Juan 15 en qué manera los 12 y nosotros hoy en día seguiríamos siendo sus discípulos, aunque Él no estuviera entre nosotros. ¿De qué manera podemos seguir siendo sus discípulos? ¿De qué manera podemos estar en comunión con Él? Y fíjense, hermanos, que curiosamente ser discípulo no se describe en términos de organización, en términos de fidelidad, vaya, ni siquiera en términos de doctrina. Y no porque esto no sea así, sino porque ser hijo de Dios, porque ser amigo de Jesús, como dice aquí San Juan 15, es permanecer en su amor. ¿Y qué significa su amor? Pues es algo muy, muy interesante, muy importante, que de hecho cubre la verdad doctrinal, la verdad de vivir como los cristianos vivieron y la verdad de ser uno con el Señor. Nada más que Jesús utiliza términos, utiliza categorías como lo son el amor. Y dice el Señor Jesús, permaneced en mi amor. Y hermanos, muchos han pensado que permanecer en el amor del Señor es vivir siguiendo el ejemplo amoroso, el ejemplo social de Jesús, mostrando compasión al prójimo, haciendo buena caridad, como dice la Escritura. Y si permanecemos haciendo esto es que estamos en sintonía con el Señor. Esa sería la antigua escuela. La nueva escuela parece que mientras yo ame al Señor con todo mi corazón, mientras que yo le dedique mi vida, mientras que yo le dé todo mi ser hacia Él, entonces permanezco en su amor. Entonces lograremos permanecer en Él. Y sin embargo, hermanos, nuestro Salvador nos dice que permanezcamos firmes, que nos mantengamos no en el amor nuestro hacia Él, no en el amor nuestro hacia el prójimo, sino en el amor suyo por nosotros.
Y fíjense que el amor del que habla Jesús aquí no es resultado de una vida piadosa, sino la causa de vivir en santidad, de vivir en amor. Permanecer en el amor de Jesús por nosotros es la razón de que nosotros podamos amar tanto a Él como a nuestro prójimo. Y fíjense lo importante, ¿cómo sabemos que es la causa? Porque el Señor Jesús nos compara estos tres tipos de amor como la misma cosa. Fíjense bien, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, y entonces permaneced en mi amor. Quiere decir que algo tienen en común, el permanecer en el Señor y el amor de Él por nosotros y el amor del Padre por su Hijo. Hay algo que tienen en común, el amor del Padre hacia Jesús, el amor de Jesús hacia nosotros y nuestra permanencia en Jesús. Y fíjense bien, este amor tiene que ver con el ministerio salvífico, con la obra salvadora de Jesús. Nos lo explica Jesús de hecho, aquí en el mismo Evangelio. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No estamos hablando del amor eterno entre la primera y la segunda persona de la Trinidad, sino en este amor que se reflejó en tanto que Jesús murió por nosotros. Así como el amor del Padre por Jesús tenía que ver con nuestra salvación, así también el amor de Jesús por nosotros tiene que ver con nuestra salvación. Y entonces permanecer en el amor de Jesús tiene que ver necesariamente con permanecer en su salvación. Hermanos, la Escritura nos enseña desde hace 8 días, desde hace 15 días hemos estado estudiando esto, que la dimensión salvadora, que el contenido salvífico del amor cristiano no es una cosa que nada más puedes poner de lado. Ya hemos visto que no podemos quitar a la cruz del Señor del amor cristiano para sustituirlo con alimento, con despensas, con programas de ayuda, etcétera, etcétera. No, el amor cristiano tiene una dimensión de salvación. Porque el amor cristiano, lo que estamos viendo es que está centrado en la obra salvadora de Jesús. Y de esta manera, hermanos, la dimensión de la salvación en el amor cristiano no nada más es importante para amar correctamente al prójimo, como lo hemos dicho, sino también es lo que nos motiva, es la causa que nos motiva y nos capacita a permanecer en el amor de Jesús hacia nosotros. Fíjense cómo no estoy hablando de cuánto yo amo al Señor o cuánto me comprometo con Él, no, sino que su amor salvador por mí, su obra salvadora, es la que me capacita a permanecer en el amor que Él tiene por mí. Hermanos, este mandato que vemos aquí, permaneced en mi amor, es evangelio puro. Pero y aún así sigue siendo un mandamiento. El Señor nos llama a recibir continuamente lo que Él hizo por nosotros. A eso se refiere. Cuando Jesús nos manda a permanecer en el amor suyo hacia nosotros es seguir siendo partícipes, seguir recibiendo, seguir obteniendo lo que Él hizo por nosotros en su cruz. Y hermanos, permanecer en Él no es solo una orden, sino es la atención a la necesidad. Es una necesidad para la que Él provee. Y qué importante que tenemos un lugar en donde permanecer. Y hermanos, conforme vamos permaneciendo en el amor del Señor, ustedes van a irlo viendo. Ese amor de Jesús por nosotros va teniendo un efecto, va teniendo un cambio lento a veces muy poco visible y sin embargo importante para cada uno de nosotros.
En la epístola de San Juan, en su epístola universal, fíjense lo importante de todo esto. Dice el apóstol San Juan, iguala en el versículo 1 el amor de Dios hacia nosotros. El apóstol San Juan compara e iguala nuestra permanencia en el amor de Jesús con nuestra fe en Él. Es lo mismo. Permanecer en el amor de Jesús por nosotros es permanecer en la fe. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es lo mismo. ¿Qué significa permanecer en el amor de Jesús hacia nosotros? Permanecer en la fe que Él nos da. Permanecer en lo que Él, recibir constantemente lo que Jesús nos da. ¿Por qué? Porque ese es el problema del corazón humano. ¿Qué es lo que queremos? Hacer todo por nuestra cuenta y que nada nos regalen. Muy pudientes. Sí, necesité a Jesús cuando me bautizaron, sí, necesité a Jesús cuando lo conocí por primera vez, pero ahora soy cristiano y ahora me toca a mí. Ahora yo debo permanecer en el Señor. Y hermanos, fíjense cómo esto es torcer el Evangelio y convertirlo en una ley. Gracias, Jesús, por ayudarme, por salvarme y todo, pero ahora me toca a mí y te voy a demostrar cuánto te amo. Eso no es permanecer en el amor de Jesús. Permanecer en su amor significa seguir recibiendo, seguir reconociendo cuánto lo necesito, recibir de su amor de la misma forma en la que recibo la fe para caminar todos los días. Y sin embargo, hermanos, para muchos de nosotros un concepto tan bonito, un concepto tan noble como el amor, como que no tiene nada que ver con un mandamiento. Como que no coincide con la idea de una norma. Y parece que de estar hablando del Evangelio muy bonito, que el amor de Jesús y todo eso, de repente volvemos a lo mismo de los imperativos de la ley. Pero fíjense que es por esto, es por este malentendido que nosotros tenemos, que San Juan iguala el creer con el amar y con el guardar los mandamientos del Señor. ¿Se fijan que es lo mismo tanto en las palabras de Jesús como en el testimonio de San Juan? Es lo mismo. Es lo mismo creer, es lo mismo amar y es lo mismo guardar los mandamientos. Y nos lo dice en el versículo 2, en esto conocemos que amamos cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Y saben por qué? Porque para el cristiano el amor y el guardar los mandamientos del Señor, porque para el cristiano el amor y el creer en Jesús no son opuestos, sino partes de lo mismo. Parte de una misma permanencia en el amor de Jesús. Y hermanos, en nuestra vida cristiana hay un punto en el que el amor de Jesús nos va llevando a amarlo más y más. Dice el himno que cantamos hace un momento, quiero Jesús, mi Rey, amarte más. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos lleva a querer, a anhelar más del Señor. Y de hecho, yo permanezco en el amor del Señor, como Jesús me dice, no porque Él me ordena, sino porque es mi anhelo, porque es mi necesidad. Y quiero recibir más de lo que Jesús tiene para darme, quiero recibir más de ese amor que tiene para mí y quiero recibir más de su voluntad en mi vida. Hermanos, esta es una de las partes de la vida cristiana. No vivimos por imperativos. No vivimos por legislaciones, vivimos en amor, como nos dice el Señor. Y somos moldeados, hermanos, de tal forma que la voluntad del Señor
comienza a hacer mi voluntad. Todavía, mientras estemos en este mundo, jamás podremos actuar en justicia por nuestra propia mano. Todavía no. Y sin embargo, sí puedo ya comenzar a usar la voluntad del Señor, sí puedo comenzar a tomar prestada la voluntad del Señor, si así lo quieren ver, para hacerla mía. Y que si el Señor me dice, ama de esta forma, y esa es su voluntad, bueno, entonces yo empiezo a amar de esa voluntad. Que si el Señor me dice, haz esto, bueno, entonces yo empiezo a hacer eso. Que si el Señor me dice, no hagas esto, ya no quiero hacerlo tampoco. La voluntad del Señor, después de estar en esta relación constante con Él, empieza a ser mi voluntad. Y llego a amar sus mandamientos y a obedecerlos. No porque tengo que sí tengo, sino porque quiero. Yo no sé si ustedes han puesto alguna vez atención, pero en la formación de los niños es muy importante llegar a este punto. Porque si se trata todo en obligación, si se trata todo a base de imperativos morales, si se trata todo de obligarlos a que lo hagan, lo van a hacer hasta el día en que descubran que son más fuertes que. Y ese día, y dejen de eso, ese es problema para el papá. En la vida del niño, imagínense todo el tiempo de crecimiento vivir bajo la sombra del papá, esa no es vida. Vivir bajo la esclavitud de la mamá, esa no es vida familiar. De que lo hago porque si no me. Y en el caso de los cristianos estamos peor porque nuestro Padre es eterno, es todopoderoso y jamás le vamos a poder ganar. Así que, pues bienvenido a una vida de vivir esclavizado al Señor. No, de eso no se trata. Así como un niño en algún momento aprende a hacer su tarea, a hacer sus tareas porque sabe que le benefician, porque saben que son para su bien y lo hace con gusto, pues el cristiano aprende que amar al Señor y permanecer en su amor no es otra cosa más que también para su bien. Y lo muy padre es que la voluntad de Dios para nosotros es nuestra bendición, eso es lo que Él quiere. Todo lo que Dios quiere, toda la voluntad de Dios es nuestro bien. Dice la palabra explícitamente que la voluntad del Señor es que todos los hombres sean salvos, toda persona sea salva y vengan al conocimiento. Eso es lo que le interesa, no le interesa tener esclavos. Y cuando Jesús me dice que permanezca en este amor del Señor, lo que está haciendo es que Él quiere que yo permanezca, que yo sobreviva, por así decirlo. Por eso como cristianos sí es posible llegar a amar los mandamientos del Señor y a cumplirlos por amor y no por obligación. Llegar a amar el mismo objetivo que el Señor ama. Pero hermanos, para quienes están lejos de Dios o para aquellos momentos en los que nos alejamos de Él, como cada semana, la ley en sí, que es perfecta, como nos dice el Salmo, la ley que fue redactada para nuestra alegría, la ley que fue redactada para nuestro bien, pues resulta un agravio. Sí, si no estás en la misma sintonía, si no has recibido la voluntad del Señor para hacer la tuya, pues obviamente los imperativos del Señor van a ser una obligación. Van a ser una esclavitud, van a ser un agravio. Y fíjense la palabra que usa el apóstol San Juan, es un agravio. Pues sí, ni modo. Y te aguantas porque a Dios nunca le vas a ganar. Y lo obedeces o lo obedeces. Mas para los que estamos en Cristo Jesús, hermanos, amar al Señor, obedecer su ley, estas palabras que a veces nos dan ruido, obedecer su ley es tan posible como creer. Por eso San Juan los mete en el mismo paquetito. Amar al Señor es lo mismo que creer y es lo mismo que obedecer sus mandamientos. Todo es igual porque todo es igual de posible.
Solo la obra del Espíritu Santo en nosotros como creyentes, solo por su obra logramos lo imposible. Porque sí es posible, pero para el Señor, no para nosotros. Sí es posible amar, no para nosotros, pero para el Señor sí. Sí es posible creer, pero no para nosotros, para el Señor sí. Sí es posible obedecer, pero no para nosotros, sino para Jesús, que obedeció la ley hasta el último detalle. Para Él sí se puede. Y entonces solo por su obra, hermanos, logramos hacer lo imposible. Logramos vencer la incredulidad que tanto nos asedia todos los días, en cada segundo de nuestra vida. Lo logramos vencer la rebelión que tan rápido nace en nuestro corazón. Todas esas cosas que según San Juan en el versículo 4 nacen del mundo. Incredulidad, desobediencia, odio, todas esas cosas que no tienen que ver con el Señor. Y hermanos, lo que era un agravio para nosotros, lo que era una carga, lo que debería ser un peso como un mandamiento tan difícil de cumplir, pues de repente se vuelve algo tan fácil, tan posible. Y no nada más eso, sino dice San Juan, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y fíjense la conclusión que nos da el Señor Jesús en el Evangelio, capítulo 15, dice, si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese es el propósito de las obligaciones de Dios, nuestro gozo. Y hermanos, que el día de hoy que el Señor nos manda a amarlo, el día de hoy que el Señor nos manda a cumplir sus mandamientos, le pidamos que nos ayude a cumplirlos, a obedecerlos, a amarlos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todo esto tiene el propósito de nuestro gozo. Pidámosle al Señor que se cumpla su gozo en nosotros, hermanos. Y que así podamos permanecer en su amor.